Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El acuerdo que hoy se pone a consideración a este pleno, la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos que rige la actuación de la Cámara de Diputados como jurado de procedencia para conocer los dictámenes o resolutivos emitidos por la sección instructora en los expedientes substanciados durante el tercer año de la 64 legislatura, es un acuerdo que fue votado en contra por el grupo parlamentario a la hora de plasmar mi firma, en virtud de que consideramos que este acuerdo no atiende lo establecido en el reglamento para la contingencia sanitaria que debiera de observarse para la discusión y votación de los asuntos que se debe de conocer en esta soberanía. Desde el grupo parlamentario del PRD sostenemos que para podernos erigir en jurado de procedencia se debería también convocar a una sesión presencial por un principio de transparencia, exhaustividad y certeza jurídica. De igual forma, sostenemos que la discusión debiera darse conforme al artículo 104 del reglamento de la Cámara de Diputados y del artículo 13 del reglamento para la contingencia sanitaria, donde debiera de presentarse posicionamientos de los grupos parlamentarios y no solo intervenciones en favor o en contra. Pido a la presidencia me conceda que puedan leer los dos artículos, diputada Sauri. Con mucho gusto, diputada Juárez Piña. Solicito atentamente a la Secretaría proceda a dar lectura a los dos artículos solicitados por la diputada Juárez Piña. El 104 y el 13. Diputada Juárez Piña, ¿es tan amable de repetirlos? Está muy bien. El artículo 104 del reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 13 del reglamento para la contingencia sanitaria. Gracias, diputada. A ver, la Secretaría está lista. Primero 104 de reglamento. De reglamento ordinario. Y después el 13 del reglamento para la contingencia sanitaria. Con gusto, diputada. Presidenta. Artículo 104. Las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto se sujetarán a lo siguiente. 1. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular. 2. El presidente de la Junta Directiva podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por 10 minutos. Si declina hacerlo, podrá fundamentarlo un integrante nombrado por la mayoría de la comisión correspondiente. Tercero, si hubiera voto particular, su autor o uno de sus autores podrán exponer los motivos y el contenido del mismo hasta por 5 minutos, siempre que se deseche el dictamen aprobado por la comisión. Cuarto, un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos, podrá disponer de hasta 5 minutos para exponer su postura. En caso de que el dictamen a discusión haya sido aprobado de forma unánime por la comisión dictaminadora, la mesa directiva, previo acuerdo con la Junta de Coordinación Política, podrá instruir que se elija un solo orador que exponga la postura integral del dictamen con proyecto de ley o de decreto que se sujeta a discusión en lo general. Lo anterior, sin detrimento de que algún diputado o diputada quiera hacer uso de la palabra respecto al dictamen con proyecto de ley o de decreto sujeto a discusión en lo general. Quinto, a continuación, el presidente formulará una lista de oradores en contra y otra a favor. Sexto, los oradores hablarán alternadamente
en contra y a favor, hasta por 5 minutos, comenzando por el primero de la lista de intervenciones en contra. Séptimo, una vez que hayan intervenido hasta 6 oradores en contra y hasta 6 a favor, el presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Después de leer la lista de los oradores aún inscritos en ambos sentidos, si la respuesta fuera negativa, continuará la discusión, solo si hubiera oradores inscritos, pero el presidente repetirá la pregunta cuando hubieran intervenido 3 oradores más de cada lista, y así en lo sucesivo. Si el Pleno decide que se encuentra suficientemente discutido, el presidente anunciará el inicio de la votación nominal. 8. Cuando en las listas a las que se hace referencia la fracción quinta de este artículo se inscriban oradores únicamente para argumentar en un solo sentido, ya sea a favor o en contra, se admitirán hasta 3 oradores que podrán hablar hasta por 5 minutos, y agotada esa ronda, el presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido. 9. Cada vez que se pregunte al Pleno si el punto está suficientemente discutido, el presidente leerá la lista de las diputadas y de los diputados que hayan solicitado la palabra. 10. Si el orador no se encuentra en el salón de sesiones, perderá su turno. 11. Cuando ninguna diputada o diputado pida la palabra para argumentar a favor o en contra del dictamen a discusión, y una vez que algún integrante de la comisión explique los motivos que ésta tuvo para dictaminar, se procederá a la votación nominal. Y 12. Cuando el titular de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal sea invitado a la discusión de un asunto de su competencia, se le concederá hasta el mismo tiempo que a los integrantes de la Cámara. A continuación, por favor, secretaria, proceda a dar lectura al artículo 13 del reglamento de la contingencia. Con todo gusto. Artículo 13. La discusión y votación de los asuntos en el Pleno se regirá bajo el siguiente procedimiento. A. Todos los proyectos de ley o de decreto que consten de un solo artículo se podrán discutir y votar en lo general y en lo particular en un solo acto. B. La presidencia de la comisión dictaminadora o quien dicho órgano determine tendrá el uso de la palabra para fundamentar el proyecto hasta por 5 minutos. C. La fijación de postura de cada uno de los grupos parlamentarios en cada asunto será hasta por 5 minutos, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara. El plazo para registrar reservas se cerrará cuando concluya la fijación de posturas por los grupos parlamentarios. En esta etapa no habrá moción de pregunta al orador. En caso de que la diputada o diputado no se encuentre físicamente en el salón de sesiones, la reserva que presente deberá ser firmada por el coordinador o quien designe para tal efecto. D. Concluida la fijación de posturas, se abrirá la discusión, en lo general, con intervenciones alternadas, hasta con 6 oradores en contra y 6 a favor, procurando incluir a todos los grupos parlamentarios. En caso de haber más oradores registrados, se consultará a la Asamblea en votación económica si se considera suficientemente discutido el asunto. Si la Asamblea lo autoriza, se abrirán hasta 2 rondas de 3 oradores en contra y 3 a favor. La mesa directiva determinará el número de preguntas que se puede realizar al orador. Si en alguno de los proyectos a discusión se registran reservas, la presidenta hará el anuncio en el momento procesal oportuno y se procederá de la siguiente forma. Se dará la palabra al proponente de la reserva hasta por 5 minutos para exponer las razones que la sustenten. 2. Concluida esta intervención,
se consultará a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva. Si se admite, pasará a discusión. Si se desecha, el artículo reservado se votará en términos del dictamen. 3. En la discusión de la reserva podrán hacer uso de la palabra 3 oradores en contra y 3 a favor hasta por 5 minutos. En caso de haber más oradores registrados, se consultará a la Asamblea si la reserva está suficientemente discutida. Si la Asamblea la autoriza, se abrirán hasta 2 rondas de 2 oradores en contra y 2 a favor. La mesa directiva determinará el número de preguntas que se puede realizar al orador. 4. Concluida la discusión de la reserva, se consultará a la Asamblea en votación económica si se acepta la misma. En caso afirmativo, se incorporará la reserva al texto del dictamen para su votación en lo particular. Si no se acepta, se desechará y el artículo se votará en los términos del dictamen. F. En caso de que se abra discusión un acuerdo de órganos de gobierno y en algún punto de acuerdo, el debate de los mismos se realizará conforme al artículo 113 del reglamento de la Cámara de Diputados y posteriormente se someterán a votación. G. La mesa directiva podrá acordar la modalidad de debate específicos para algún tema en particular. 2. En la discusión, en lo general y en lo particular de los asuntos, podrán presentarse las mociones a que se refiere el artículo 114 del reglamento de la Cámara de Diputados. 3. La presidencia de la mesa directiva instruirá que todas las intervenciones y discursos que se remitan por escrito sean integrados sin excepción al diario de los debates de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Adelante, diputada Juárez Piña. Gracias, Presidenta. Como pueden observar, en el acuerdo que tenemos hoy a discusión, no observa lo que establece los artículos que se han leído. En ese sentido, nos parece entonces que, sin duda alguna, esto violenta el proceso legislativo que debemos de observar, y más en un asunto de esta trascendencia. Cabe mencionar que en distintos momentos, en distintas legislaturas, sí se ha observado la aplicación de estos artículos. Es en el caso del desafuero del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, del exdiputado René Bejarano, de Rosario Robles, de Lucero Sánchez, diputada local de Sinaloa. Y esto además nos lleva a preguntarnos por qué tanta prisa en desahogar este caso en particular que tiene que ver con el gobernador de Tamaulipas. Y por qué también preguntarnos, han olvidado el caso del diputado Mauricio Toledo, en donde es evidente que Morena no quiere perder la alianza con el Partido del Trabajo. De tal manera que no hay duda de que Morena y López Obrador están utilizando a la sección instructora y su mayoría en esta Cámara de Diputados, no para que se haga justicia, sino que ésta sea selectiva y usarla con fines electorales, persiguiendo a sus opositores. Es cuanto, Presidenta. Quien me antecedió en el uso de la voz en este acuerdo que estamos ahorita describiendo, nos hizo una moción de ilustración mediante la Secretaría de la Mesa Directiva, exponiendo el artículo 13 que nos rige el reglamento para la contingencia. Movimiento Ciudadano el día de hoy en la conferencia votó en contra, precisamente por ese motivo, aludiendo a que en este acuerdo que estamos ahorita discutiendo para erigirnos como jurados el día de mañana, íbamos a pegarnos a ese artículo 13 que bien lo dice, se divide en 4 pasos. El primero en la presentación
del dictamen, en este caso del acuerdo que tomó la sección instructora. El segundo paso, el procedimiento, las posturas de los grupos parlamentarios por 5 minutos cada uno. Tercero, una ronda de a favor y en contra de 6 diputados o diputadas en cada uno de los rubros, y luego otra ronda a favor y en contra en cada uno de los rubros de 3 diputados o diputadas. Esto no sucedió, nos brincamos, o se propuso brincarse, el fincar posturas, los grupos parlamentarios por 5 minutos ante este hecho. Yo creo que aquí, primero que nada, hay que decirlo con todas sus letras, lo que está pasando, de nuevo estamos legislando con los dedos en la puerta. Y no nomás eso, estamos también haciendo de un proceso que debe de cumplir en tiempo y en forma, con todos sus pasos, estamos ejerciendo justicia selectiva y al parecer malintencionada dentro de un proceso electoral. Yo me pregunto, ¿dónde están los otros 4 casos que tiene la sección instructora y por qué el día de mañana no los vamos a votar? ¿Y por qué no se nos quiere dar la voz a los grupos parlamentarios de acuerdo al artículo 13 que marca nuestro propio reglamento que aquí se aprobó para esta contingencia? Por eso y por otras situaciones más, Movimiento Ciudadano no acompaña este acuerdo para la discusión de mañana que se dará cuando esta Cámara se erija en jurado para la declaratoria de procedencia de un caso que fue seleccionado de una manera muy claramente dirigida. Aquí hay varios asuntos todavía por resolver y no están en la mesa. Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Sauri. No somos iguales. No somos iguales. Nosotros no perseguimos a quien piensa diferente a nosotros. La oposición debería dejarse de irse por las ramas y defender a con toda la presunción de inocencia, sostengo, un peligrosísimo criminal que gobierna Tamaulipas, que tiene en las cárceles a presos políticos, que está señalado de vínculos con el narco, que ha hecho barbaridad y media en la entidad, y que aquí lo único que vamos a discutir efectivamente es si hay persecución política o si los elementos que se nos presenta por parte de la Fiscalía General de la República acreditan que presumiblemente cometió un ilícito y que tiene que hacer frente a la ley. Eso es lo que vamos a discutir. Y la oposición quiere darle larga, se ha respetado escrupulosamente los tiempos y los procedimientos. De lo que se está hablando en este momento no es del procedimiento, sino de la discusión del dictamen. Y la oposición quería venir aquí a hacer en tribuna un manejo partidario, faccioso, falso, para defender a un presunto delincuente, porque está en sus filas. No, es una vergüenza que defiendan a cabeza de huevo, es una vergüenza, la verdad. Deberían asumirlo claramente, que eso es lo que vienen a plantear aquí. Habrá 6 oradores a favor, 6 en contra, sin una posición partidaria, porque los propios grupos parlamentarios supongo que estamos cruzados por el debate. Se va a preguntar si se quiere seguir en las rondas de oradores. No hay ninguna diferencia y en la conferencia se hizo un esfuerzo por acercar posiciones. Pero la oposición, que la tratamos siempre muy bien, extremadamente bien, ingenuamente bien, y la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad, siempre quiere más. No importa lo que cedamos, lo que aceptemos, lo que acordemos con ellos, siempre vienen a tribuna en un tono absolutamente diferente en el que están en la Junta de Coordinación Política y en la conferencia, en un tono absolutamente tramposo, sesgado, engañoso, que busca confundir a la ciudadanía. Pero mañana va a ser el debate duro, mañana va a ser el debate verdadero,
Y nosotros aquí volveremos a demostrar en los hechos que no somos represores, que no perseguimos. Gobernador de Tamaulipas puede pensar totalmente diferente a nosotros. Lo que no puede hacer son actos delictivos. Bueno, tan puede que los ha hecho y va a venir a dar cuenta aquí. ¿Se atreverá a venir a esta tribuna? No. Por eso necesitaba las posiciones de la oposición oficiosas para venir a defenderlo. Triste su papel, como siempre, compañeras y compañeras de la oposición. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Compañeras y compañeros, lo primero que debemos de mencionar en esta ocasión es que este instrumento nada está presuponiendo sobre el fondo del asunto que nos ocupa. El documento que se somete a nuestra consideración en estos momentos es el documento rector para que este procedimiento sui generis, o sea, de una naturaleza muy específica y particular, que no se contempla de manera exhaustiva en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pueda llegar a buen puerto en materia de legalidad y de respeto absoluto a los derechos de cualquier persona que sea acusada y que venga aquí a esta Cámara de Diputados. Este proceso, durante el cual la Cámara se erige en órgano de acusación, consta, como ustedes lo saben muy bien, de dos etapas. La primera es la etapa contenciosa, que se encuentra perfectamente señalada en el artículo 20 de la ley que les acabo de mencionar, y que es donde se ventilan la acusación, se garantiza el derecho de audiencia, se lee un resumen de las conclusiones de la instructora, y se garantiza el derecho de audiencia, como se los mencioné, tanto del servidor público acusador para que alegue lo que a su derecho convenga y en su caso de las réplicas de quien lo está acusando. La segunda parte de este proceso es el debate parlamentario que se dará aquí en el seno de la Cámara de Diputados y que será mañana, como bien aquí se ha dicho, esa materia la que nos va a ocupar a las y los diputados una vez que se haya retirado el denunciante, el servidor público y su defensor. Es aquí en esta segunda parte donde incide este acuerdo de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos. Obviamente recoge lo que ya les comenté, que está contenido en el artículo 20, y después construye, como se ha hecho en al menos 5 procesos anteriores de juicio de procedencia de 2004 al 2020, que fueron de la misma manera construidos a través, cada uno de ellos, de un acuerdo de conferencia como este que tenemos aquí ante nosotros para discutir y aprobar. Solicito, diputada presidenta, que se inserte en el diario de los debates este documento que da cuenta de los procesos que he mencionado: el de René Bejarano Martínez, 4 de noviembre de 2004, Andrés Manuel López Obrador, 7 de abril de 2005, Julio César Godoy Toscano, 14 de diciembre de 2010, Lucero Guadalupe Sánchez López, 13 de junio de 2016, Cipriano Charrés Pedraza, 24 de abril de 2019, junto con los procedimientos que se acordaron a través de acuerdos como este que se somete hoy a nuestra consideración. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias por su atención. La soberbia es una mala consejera. Esta mañana se ha reunido la conferencia, que está integrada, como es de su conocimiento, por 2 órganos de esta Cámara de Diputados: la Junta de Coordinación Política, que la conforman los 8 coordinadores parlamentarios, y la mesa directiva, integrada por una presidenta, 4 vicepresidentes y secretarios que representan a los partidos políticos. Esta mañana la conferencia ha tomado un acuerdo en cumplimiento a lo que establece un procedimiento para que esta Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia.
Hay que señalar con puntualidad dos aspectos relevantes que tendrán una consecuencia que deriva en un concepto de nulidad de un acto legislativo. El primero de ellos es justamente el que la conferencia ha acordado aplicar un artículo, el 13 del reglamento para la contingencia, que esta misma Cámara de Diputados ha aprobado previamente, para el desahogo de este procedimiento el día de mañana. Señoras y señores, en el derecho parlamentario, que es de estricto cumplimiento por derivar del derecho administrativo, se debe aplicar estrictamente todos los principios en la aplicación del derecho: el de jerarquía normativa y el de lex specialis. Hay una ley, que es la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que en su artículo 40 y en su artículo 25 establece expresamente el procedimiento que esta Cámara de Diputados debe agotar para el desahogo de este dictamen. Hay que decirlo con puntualidad: la conferencia ha acordado, sin justificación legal, pero sí política, evitar que los grupos parlamentarios fijen postura después de la fundamentación que realice la presidencia de esta comisión, y efectivamente otorgar posteriormente en pro y en contra la voz a los y las diputadas de esta Cámara de Diputados. Se trata de un procedimiento ya establecido en una ley que por supremacía y jerarquía está por encima de ese reglamento interior. Se viola la ley. Segundo, la conferencia ha establecido también, en atención a ese reglamento para la contingencia, que esta sesión que se celebre el día de mañana tenga un carácter semipresencial. La propia Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en su artículo 40, de forma expresa lo señala: el procedimiento tiene que ser con carácter presencial, homólogo a cuando se desahoga el juicio político. Esto que estamos mencionando no es una provocación, no implica calificar o adjetivar a ningún diputado o diputada de esta Cámara. Es hacer un señalamiento desde una visión estrictamente técnica, jurídica, atendiendo al derecho parlamentario. Las consecuencias de no hacerlo de esta manera serán la nulidad del acto legislativo, y que el día de mañana no vengan consecuencias cuando se impugne el acto y entonces sí el partido mayoritario señale que el juez o la jueza que echó abajo este procedimiento estaba en contra de ustedes. Permítame un momento, diputado Aguilar. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? De procedimiento, diputada Sauri. Dígame usted en qué consiste la moción de procedimiento que usted quiere presentar. Yo sé que Guanajuato bien vale una misa, pero ya se pasó 1:10 quien está haciendo uso de la palabra. Gracias, diputado, pero he tenido el criterio de que, aún pasándose algunas veces, compañeras y compañeros, hasta 3 minutos de su tiempo, he preferido que fluyan los argumentos, porque a final de cuentas el tiempo, pues ponerlo a nuestro servicio y no volverlo a nuestro tirano. Pero, diputado Aguilar, le ruego atentamente sirva a concluir su exposición. Ya habrá muchas oportunidades el día de mañana para poder abordar esta tribuna con los argumentos que usted está señalando. Gracias, presidenta. Concluyo. Respetuosamente hago un llamado a las y los diputados, con independencia de las ideologías y partidos que representan. Nosotros debemos ser custodios del marco legal. Y hoy Diputado, darán la muestra con el voto. Los invito a que voten en contra del acta que hoy se pone a su consideración. Es cuanto, presidenta. El asunto, el tema, el acuerdo de la conferencia para la dirección
y programación de los trabajos legislativos que rige la actuación de la Cámara de Diputados como jurado de procedencia para conocer los dictámenes o resolutivos emitidos para la sección instructora de los expedientes substanciados durante el tercer año de ejercicio de la 64ª legislatura. Es un tema de estricto derecho. Pero bueno, ¿cómo defender lo indefendible? Le apuestan a que llegara a suceder aquí lo que ha sucedido otras veces, que cuando la política entra por la puerta, la justicia salga volando por la ventana. Pobre el PRD, haciéndole el trabajo sucio al Partido Acción Nacional. El tema ni absuelve, ni condena, ni sanciona, y es tan válido como que el propio Pleno lo avale. Es un asunto de presupuesto procesal, es un acuerdo que cumple con la legalidad, está debidamente fundado y motivado, porque aquí vienen y nos ponen a leer varios artículos a las secretarias, los secretarios, y luego ya con la lectura de los artículos, sin fundamentar, dicen, ya ven lo que dice la ley, y van en contra. No nomás se trata de leer documentos, artículos, se trata de que lo que dicen los artículos se argumente, porque eso se llama no solo fundamentación, sino motivación de lo que se reclama. Por eso muchas veces los alegatos, los reclamos resultan inatendibles, porque no se fundan, porque no se motivan, porque no se argumentan. Entonces, aquí vienen con argumentos políticos en un asunto de estricto derecho. Permítame un momento, diputado Cayetano Sí. García. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Permite una pregunta al diputado Cayetano. Diputado Cayetano, ¿acepta usted una pregunta del diputado Fernández Noroña? Sí, cómo no, con mucho gusto, es un honor contestarle al compañero Gerardo Fernández Noroña. Adelante, diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, compañero y amigo diputado. Ya me había preocupado la oposición de que no estábamos respetando el procedimiento, porque como no soy abogado me espantan. Entonces tú que eres abogado, estoy escuchándote con mucha atención y creo que no ibas a terminar la explicación sobre este tema de la motivación que les falta. Yo sé que les falta motivación, no, les sobra motivación política, pero les falta motivación jurídica. Si pudieras explicarnos esta falta de motivación jurídica. Sí, con mucho gusto. Perdón, Presidenta, ¿puedo contestar? Adelante, diputado, por favor. Con mucho gusto. Es un asunto en el que cuando llega a suceder que tú tienes un agravio, que tú tienes una resolución, una sentencia en contra, durante cualquier proceso legal, judicial, administrativo, y recurres a una impugnación, llámese reconsideración, revocación, revisión, reclamación, cualquier tipo, incluso la nulidad, como mencionaron aquí, todos esos instrumentos de defensa contra un acto arbitrario de cualquier autoridad, la ley te los define en artículos y te dice toda la forma en cómo los puedes presentar, interponer, si tienes que expresar los agravios, citar los testimonios de la apelación, todo lo que vas a fundamentar. Eso te da el derecho de proceder en tiempo y forma. El juez, la autoridad contra la que se interpone ese recurso, tiene la obligación de admitir ese recurso. Pero no porque hayas interpuesto una apelación, una revisión, una revocación, reconsideración, reclamación, nulidad o como se llame, va a proceder, nada más porque lo hagas. Tienes que motivarlo, es decir, tienes que traducir en lo que la ley establece. Estoy contestando, compañero. Permítame un momento, diputado, hay que instruirlo. diputado Cayetano García, y solamente señalo, diputado Aguilar, que si su intención es formularle una pregunta al orador, bueno, si no es esa,
¿Con qué objeto, diputado Aguilar? Presidenta, mi intervención es para realizar una moción de ilustración al Pleno, si usted me lo permite. Con mucho gusto, indíqueme por favor qué artículos. Presidenta, o yo qué quisiera documento. hacerle también una moción de orden, porque no sé si me puedan interrumpir mientras yo estoy contestando una pregunta. Diputado, permítame un momento para poder ordenar las intervenciones. Por favor. En este momento, el diputado Cayetano García está contestando una pregunta. En cuanto concluya su respuesta, yo le voy a solicitar, diputado Aguilar, que nos indique qué moción de ilustración desea hacer, y antes de que el orador abandone la tribuna, escucharemos lo que usted nos quiere plantear. Pero hoy por hoy, que concluya su respuesta el diputado Cayetano García. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias. Yo conozco este tipo de argucias porque cuando uno está de lleno en una audiencia, en un asunto de despliegue jurídico, el adversario tijeretea para quitarnos la oportunidad de mantener la secuencia, la congruencia de lo que uno está diciendo. Pero aquí pierde su tiempo porque yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Tengo muchísima claridad en el asunto. Entonces, aquí el tema es que no motivan jurídica, legalmente sus argumentos. Pueden venir aquí a decir todo lo político que quieran, politizar, politizar y politizar. Y los medios de comunicación les van a decir, más los que ya saben ustedes, les van a decir que tienen razón, que son atropellos, somos arbitrarios. Y no. ¿Qué sucede? Volviendo al punto de la respuesta al compañero Gerardo Fernández Noroña, ¿qué sucede cuando un alegato no tiene motivación? Pues las autoridades resolutoras dicen, son inatendibles, son improcedentes, son infundados, incluso no hay materia. Entonces, miren, que todo esto que les estoy diciendo hasta les puede servir para mañana, porque si lo acatan bien, hasta van a traer argumentos jurídicos que les puedan servir, los estamos instruyendo, pero lo dudo, porque la cosa viene bien fundada desde la Fiscalía, y no estoy prejuzgando, yo tengo mi propio criterio y además lo puedo defender. Pero para terminar, compañero Gerardo, para terminar, digo lo siguiente, la Cámara y particularmente la mayoría, que somos nosotros, con absoluta responsabilidad, como es Morena, tiene la plena convicción de legalidad para salvaguardar las etapas del procedimiento, el debido proceso, los derechos humanos, de audiencia, legalidad, certeza y seguridad jurídica. El asunto está debidamente fundado. Si ustedes quieren aquí venir como el PRD a hacerle el juego sucio al PAN y que es un asunto político, arbitrarios, pues allá ellos, vergüenza le debería de dar al PRD arguir en este juicio, el juicio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, para equiparar aquel vergonzoso proceder por cuestiones estrictamente políticas. Imagínense, por intentar abrir una calle para comunicar a un hospital y compararlo con lo que vamos a ver mañana para no emitir un prejuzgamiento. Por favor, compañeras y compañeros, se pasaron. Termino, Presidenta, nada más diciendo... Permítame un momento, diputado. ¿Otra vez? ¿Ya concluyó su respuesta al diputado Noroña? Ya, desde hace un ratito. Entonces, permítame un momento, diputado, en la tribuna, 53 segundos. para poder solicitarle al diputado Aguilar nos exprese cuál es la moción de muy ilustración bien. que desea presentar. Muchas gracias, Presidenta. Nunca había escuchado tanto disparate
A ver, diputado Aguilar, Quiero le entrar en recuerdo la materia y cordialmente en la moción de que ilustración. una moción de ilustración consiste en primer término que usted nos señale el documento, el artículo de ley que desea que dé lectura la Secretaría. Claro que sí, lo voy a expresar, Presidenta. Diputado, le reitero, si fuera usted tan amable de decirme el artículo o la ley que Primer quiere párrafo usted del que- artículo 16 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Por favor, atentamente solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incluso, diputado Aguilar, si nos puede ayudar con el párrafo que desea que dé lectura, porque es un artículo de alguna extensión. Con todo gusto. Nadie puede ser A ver, molestado. diputado, señáleme si es el segundo, el tercer, primer párrafo. Primer párrafo. Y puedo Correcto. darle lectura si usted gusta. No, diputado, esto por norma Gracias. de reglamento requiero que la lectura la dé la Secretaría. Adelante, por favor, Secretaria. Sí, presidente. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos Hasta ahí seguidos... está bien, gracias. Ok, ¿es cuánto? Muchas gracias, diputada secretaria. Adelante, diputado Aguilar. Gracias, Presidenta. Quiero externarle a esta honorable Cámara de Diputados que en el derecho constitucional y en el derecho administrativo existen requisitos de Permítame un todo momento, acto diputado administrativo. Aguilar. Diputado Fernández Noroña, estamos desahogando una moción de procedimiento que es de ilustración al Pleno. Ya se dio lectura al artículo, está en uso de la palabra el diputado Aguilar. En cuanto concluya, usted tendrá el uso de la palabra. Continúe, diputado Aguilar. Muchas gracias. La Constitución, en este primer párrafo, establece con toda puntualidad cuáles son los requisitos constitucionales de un acto administrativo. Dentro del derecho administrativo, a través de la evolución, se han creado otros derechos. El parlamentario es uno de ellos. Y cuando hacen referencia a la fundamentación y motivación, no es otra cosa más que referirnos estrictamente a lo que debe cumplir un acto legislativo que ha hecho referencia en su discurso el diputado que está en la tribuna. Para que un acto legislativo cumpla con los requisitos constitucionales, debe ser emitido por autoridad competente, debe hacerse de manera escrita, debe estar fundado y debe estar motivado. Quiero decirle a usted que con ese mismo señalamiento y firmeza con la que me ha pedido que sea la Secretaría quien dé lectura a la norma y no sea yo, en esos mismos términos hago la exigencia para que en la conferencia se cumpla lo que por derecho está establecido en una disposición legal, más allá. Permítame un momento, diputado Fernández Noroña, usted tendrá su oportunidad en breve. Concluya, por favor, diputado Más Aguilar. allá de lo que establece un acuerdo de un órgano que establece esta Cámara de Diputados denominado conferencia. Quiero decirles que es un disparate mencionar la descripción conceptual de motivación que hemos escuchado. Y me avergüenza porque la carrera de abogado implica un conocimiento profundo y de estricto cumplimiento, particularmente en esta materia. Quiero pedirle Permítame un a momento, usted, diputado Fernández Noroña y diputado Aguilar, moción de ilustración que ha sido transmitida a la Asamblea. No es una intervención desde curul sobre un asunto que debió haberse abundado durante su permanencia en tribuna. Le ruego atentamente concluya su exposición. Gracias, diputada. Simplemente reiterar que los principios constitucionales en el artículo 16 son muy claros y esos no se han cumplido por la conferencia en el acto legislativo. Esto se traducirá
sin duda alguna en una nulidad que hará que esta Cámara de Diputados quede en ridículo frente al pueblo de México por no hacer bien las cosas. Es cuanto. Gracias, diputado. Diputado, usted todavía tiene un tiempo en tribuna, 53 segundos. Pero, permítame, ciertamente, diputado Fernández Noroña, si es tan amable de señalarnos de su moción de ilustración que desea usted que se dé lectura por parte de la Secretaría. No, es una moción de orden y sí pido que antes de hacer el señalamiento se lea el artículo 118 sobre la moción de ilustración, que los paniaguados acaban de atropellar absolutamente lo que ahí dice el artículo. Entonces pido que se lea para hacer el reclamo a la mesa. Deseo que dé lectura a la Secretaría al artículo 118 del reglamento de la Cámara de Diputados. Artículo 118. 1. La moción de ilustración al Pleno es la petición que se hace al presidente para que se tome en cuenta, se lea o se atienda a algún dato o hecho que resulte relevante para la discusión de algún asunto. 2. La diputada o el diputado que desee ilustrar la discusión lo solicitará al presidente y, de ser autorizada, la lectura del documento deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después en el uso de la palabra el orador. Es cuanto. Diputado Fernández Noroña, como de esta lectura se desprende, esta presidencia permitió que el diputado promovente de la moción de ilustración ampliase su explicación al Pleno. Como seguramente usted podrá, si así lo desea, hacerlo. Siga, por favor, dada la lectura. Sí, yo no hice una moción de ilustración, una moción de orden, y pedí la lectura del artículo porque el que continúe el orador es el orador, no el que pide la moción de ilustración. Hay no solo una diferencia de interpretación, sino se permite que debata con quien está en el uso de la tribuna, pero además sin preguntarle, además injuriándolo, lo cual es una falta de respeto grandecita de los paniaguados. Cierro. Si me hubiera pedido que le dijera de memoria a ese artículo 16, yo se lo hubiera dicho, porque me lo sé de memoria. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. La autoridad competente, que es esta soberanía, ha hecho todo el procedimiento con estricto apego a derecho. Entonces, que nos venga a espantar que va a ser nulo de pleno derecho y que vamos a hacer el ridículo y que no sé cuánto. No, los que hacen el ridículo es a los que defienden a delincuentes que gobiernan Tamaulipas. Los que hacen el ridículo es los que se alían con sus antagónicos en su desesperación por quitarnos del gobierno, lo cual no van a poder. Los que hacen el ridículo es los que se suben a tribuna diciendo que defienden al pueblo y lo traicionan con cada uno de sus hechos y de sus palabras. Esos son los que hacen el ridículo, los que viven del pueblo y traicionan al pueblo, y no los que estamos en una mayoría tratando de sacar a la patria adelante. Gracias, diputado Fernández Noroña. Diputado Cayetano García, puede seguir usted en los segundos que restan de su exposición. Muchas gracias, presidente Sauri. Dicen aquí que les da vergüenza hasta ser abogados y luego ponen palabras en mi profesión para denostarme. Eso sí calienta, como dicen por ahí. No me extraña cuando por legalidad y fundamento procedemos, bien derecha la flecha, solo le queda el disparate a la derecha. Todos esos son. Permítame un momento, diputado Cayetano García. ¿Con qué objeto, diputada Carmen Almeida? Solicitar a través de su presidencia, diputada, si el orador me permite una pregunta. Diputado Cayetano García, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Carmen Almeida? Con mucho gusto, compañera diputada Almeida. Adelante, por favor. Diputado Cayetano, corríjame si me equivoco, yo no soy abogada, pero quiero entender si a las motivaciones que usted se refiere tiene algún tipo de analogía cuando se comenta o se refiere por ejemplo, a homicidio imprudencial
y el homicidio culposo, es decir, la motivación cuenta en la ley. ¿Es correcto? ¿Puedo contestar, presidente Sauri? Por favor, si es tan amable, diputado. No, yo voy a contestar. Ahí voy. Sí, definitivamente, precisamente cuando se dice en el artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Todo acto de autoridad tiene que estar revestido de esto que dice el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo acto de autoridad. Por eso, quienes hacen uso indebido de la ley, del derecho, para fraguar tanta impunidad en nuestro país, muchas veces nada más citan una serie de numerales y un montón de cuerpos de leyes para decir que ya están fundando el acto, pero no dan la motivación, y muchas veces lo hacen hasta con dolo. No es impericia jurídica, es dolo o mala fe a propósito. ¿Para qué? Para que, como cita usted un caso de carácter penal, el acusado, la libre, se vaya. ¿Por qué? Por la falta de motivación, que debe de fundar legalmente ese proceder. Y luego vienen las cascadas de amparo y todo lo que tiene que ver por no fundar y motivar un acto. Yo ya revisé todo el documento, uno a uno, artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, artículo sexto, quinto, cuarto, quinto, sexto, la firma, aquí están consignadas las inconformidades de los compañeros, es legítimo, pueden exponer aquí que no lo avalan, aunque lo firman, pero no lo avalan, está bien. Pero esto corresponde a la autoridad, y estos señores que vienen aquí con argumentos de perogrullo, falsos, ajenos, presentando objeciones, impugnaciones a lo que estamos haciendo, a eso me refiero de que no están motivadas, porque aquí se plantaron, vinieron, hicieron que se leyeran una serie de artículos, y ya después de que se leyeron, dijeron nada más, como pueden ver, el acto está infundado, y no motivaron su argumentación. Entonces, señores legisladores, ustedes que hacen las leyes, bueno, todos, debemos presentar argumentos jurídicos en asuntos de estricto sentido jurídico, como este. Porque este no es un asunto político, está basado en la... Mañana se erige la Cámara de Diputados en jurado de procedencia. Eso significa que vamos a atender un asunto de carácter legal, instancial, jurídico, definitorio. Para hacer argumentos políticos yo inscribo mis reservas, y en términos del 61 ya vieron cómo le hago. Nada más hablo un ratito sobre el tema de la reserva, expongo la razón para que la voten, y después puedo hablar libremente. Si mañana van a ocupar aquí los minutos que dice el acuerdo de la conferencia para venir a solo hacer argumentos de carácter político, no se los recomiendo. Mejor presenten argumentos legales, atiendan estrictamente el asunto de la legalidad, desvirtúen la acusación, porque aquí hay una acusación, está fundada, presentó una solicitud, la instancia del Ministerio Público,
Y eso es lo que se va a dirimir aquí. Tampoco se va a emitir una sentencia condenatoria, pero nosotros no somos juzgados. Digo, se los comento, no vaya a ser que vayan a pensar que ya de aquí se va preso. No, es un tema procesal de quita de un beneficio constitucional que se tiene, que aquí tanto se ha hablado sobre ello. Pero entonces, la falta de motivación de la que yo estoy hablando es de los argumentos que están presentando aquí, ahora me la quieren voltear, que la motivación, la falta de motivación es la que tiene este documento. No puedes, así no aleguen, no ha lugar, dijeron los jueces. Eso no procede aquí, son muy hábiles, como cuando estuvo aquí nuestro gran compañero Porfirio Muñoz Ledo, y pura pregunta insidiosa, casi le sugerían las respuestas, nada más que la talla de Porfirio Muñoz Ledo no se dejó ningunear, y se centró en el tema y nomás exhibieron. Son como esos abogados que les desechan todas sus preguntas de testigo, porque le anuncian al testigo todas las preguntas y no proceden porque nomás va a decir sí o no, el testigo. Y no, el juez exige que el testigo informe. Eso es el asunto aquí. Que las argumentaciones, el debate está centrado en las argumentaciones que vinieron a presentar aquí, que leyendo un montón de artículos, disfrazando una oposición al documento, y no se centran en el documento, se centran en sus alegatos políticos, devienen improcedentes. Y entonces se desechan por falta de motivación. Punto. Ya con esto termino, no va a haber otra pregunta. Gracias, muchas gracias, diputado Cayetano García. Si desea utilizar los 21 segundos que le restan, diputado, adelante. Sí, muchas gracias, presidenta. Solo para ratificar, como jurista, como abogado, el documento que vamos a aprobar está debidamente fundado, suficientemente motivado. Y yo los invito, compañeras y compañeros, que lo votemos a favor, que se apruebe para que mañana procedamos como la ley corresponde. Muchas gracias. Señora presidenta, se emitieron... Permítame un momento, secretario, si fuera tan amable de ordenar el cierre de la plataforma digital. Ciérrese la plataforma digital. Le informo que se emitieron 342 votos a favor, 103 en contra y una abstención. Aprobado y comuníquese.